martes a las 6 de la tarde, Todos los Fuegos, con la conducción de Daniel De Santis. En el aire de las 7:40, escucha Todos los Fuegos. Todos los fuegos queman distinto, una lluvia de rosas también te incendia. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Rebelde. Hoy los recibimos con la Internacional porque tenemos, en varios momentos vamos a hablar de Chile y el editorial también está vinculado con la situación internacional. Le damos las buenas tardes a Javier. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo estás, Daniel? Y Dayana, ¿todo bien por ahí? Todo bien acá, todo bien. Nos hemos comido unas paltas con... en realidad yo me comí una y media se comió Dayana. Muy bien. Hace bien a la salud. Bien. Y los saludamos a Mauro Fontella. Que debe estar yendo a dar clase. Precisamente hoy es su día, ¿no? Claro. De todos los docentes y las docentes. Así que aprovechamos también, ¿no? Le enviamos un saludo a todos y a todas. ¿Vos sos docente? También, por esas cosas de la vida. Bueno, vos también fuiste. 30 años adentro del aula. Exacto. Y si contamos la cátedra Che Guevara, un poco más. Muy bien. Toda una vida, ¿eh? Sí, un montón. Bueno, vamos con el programa de hoy. Con el programa número 197, 11 de septiembre de 2023. Mucho griterío sobre el Estado, pero ¿qué es el Estado bajo el capital financiero? La doctrina marxista del Estado plantea que este es el órgano por medio del cual la clase dominante, en la actualidad la burguesía capitalista mundial, ejerce el poder político dominante. El Estado tiene varios organismos que lo integran, pero el permanente, el que está presente en todos los estados, más allá de la forma política, sea democracia, sea dictadura militar, sea fascismo u otras formas, es el integrado por los cuerpos coercitivos que están encargados de reprimir a los pueblos para garantizar la propiedad privada del capital, es decir, la propiedad privada del trabajo acumulado por los capitalistas, pero producido por las clases trabajadoras de todo el mundo. Decía el socialista Gilferding en 1912, el capital financiero es el capital que está controlado por los bancos y que utilizan los industriales. Idea retomada por Lenin en su libro El imperialismo, a la que le agrega que, a través de la concentración de la producción y del capital, ha conducido al monopolio. Pasados más de 100 años, es adecuado mantener el nombre de capital financiero porque en la actualidad representa más cabalmente su contenido, pero sí es necesario cambiar su descripción. El capital financiero en la segunda parte del siglo XX ya se había separado de la producción y posteriormente se fue separando de los países, adquiriendo vida propia. Los fondos de inversión, a diferencia de los bancos, no están radicados en un país ni responden a las leyes de ningún Estado nacional, sino que se mueven libremente por el capitalismo global. Esta es la libertad que los apasiona, la que exaltan en sus manifiestos, la del libre movimiento de los capitales por el mundo, sorteando y derribando todas las trabas burocráticas, no de la explotación, por supuesto. Pese a ello, el Estado capitalista no ha
desaparecido, sino que se ha fortalecido. En Occidente, el capital financiero es protegido por el Estado gendarme internacional, el de los Estados Unidos. Con toda su vocinglería, Milei ha hecho por el socialismo más que muchos de nosotros, al poner sobre la mesa la cuestión del Estado. Nos ha obligado a salir de nuestro encierro y a afirmar categóricamente uno de los puntos centrales de nuestro programa. Somos los marxistas, los socialistas revolucionarios, es decir, los guevaristas, los que queremos capturar el poder del Estado capitalista en batalla frontal para destruirlo en 1000 pedazos, tanto a la burocracia del Estado como a sus fuerzas represivas. Milei lo dice en forma histriónica, pero inconsecuente, temerosa, vacilante, porque es mentirosa, porque en realidad no quiere destruir el Estado, sino apoderarse de él para ponerlo al servicio del capital financiero, para seguir explotando la fuerza de trabajo de trabajadoras y trabajadores y de los recursos naturales de nuestros países. Quiere un supraestado, y le agregué recién, con su justicia global, ver los fallos de los jueces Tomás Griesa y su sucesora en el mismo tribunal, Loretta Presca, sobre YPF. De eso vamos a hablar con Horacio Robelli. Entonces quiere, decía, un supraestado no para los capitalistas locales, sino para el capital financiero internacional. En eso estriba todo su programa y su griterío. Gracias, Milei, por tanto socialismo marxista que brotan de tus palabras. Es decir, gracias por obligarnos a la crítica marxista de tus palabras. El supraestado en acción. Las corporaciones que controlan el capital financiero manejan cifras siderales de capitales. Solo BlackRock, según su CEO Larry Fink, administra fondos por $7 billones, por lo que podemos suponer que en conjunto superan el PBI de Estados Unidos o de China. Teniendo en cuenta esta realidad del capitalismo mundial, es fácil entender la virulencia de Milei contra los estados nacionales y el Vaticano. Los primeros son un obstáculo para el control de los recursos naturales del sur global, como nos llama en la actualidad el norte explotador. Y el segundo es un supraestado con influencia en Occidente que le compite financiera y espiritualmente. Pero en la acción política real no quieren barrer al Estado, sino con aspectos de la administración que les dificulta la velocidad de movimiento de los capitales y suplantarla por otra que les garantice su libre circulación, es decir, por la administración de los capitalistas globales, pero ni una sola palabra han dicho contra las fuerzas represivas del Estado capitalista que preservarán y fortalecerán. Esta idea nos la viene dictando la realidad para nada oculta del accionar del líder libertario que el jueves viajó a Estados Unidos. Encuentro con banqueros de Wall Street. El hombre de BlackRock en la empresa Pampa Energía y el candidato a senador del Partido Libertario, Darío Epstein y Juan Napoli, fueron los economistas enviados por Milei. Y en un encuentro realizado el jueves 7 por la noche con inversionistas y banqueros en la casa de Gerardo Mato, ex ejecutivo del, lo voy a decir en castellano, porque HSBC, HSBC creo que se dice, pero bueno, por ahí. Un banco, bueno, nada, después le preguntamos a Horacio, creo que es el de, no me acuerdo.
En un distrito, se reunieron en la casa de Gerardo Mato, en un distrito de mansiones millonarias en Connecticut, cerca de Manhattan, informa el diario Clarín. BlackRock, máximo tenedor privado de bonos de deuda argentina, encabezó una troupe del capital financiero internacional, es decir, de los principales fondos de inversión, tenedores de bono y bancos. Entre otros estuvieron representantes de, son todas siglas, pero bueno, Allianz SE, FMR, Capital Group, UBS, Credit Agricole Group, Vanguard Group, NN Group. Yo como sé mucho de inglés, Group es grupo. Es un chiste, por si no se entendió. Intensa San Paolo, Global Evolución, Ashore Group, TCW Group y otros. En el encuentro se habló de la dolarización, del cepo, de la gobernabilidad, de las LELIC, de la velocidad en la reducción del gasto. El matutino, Clarín, agrega que vieron con buenos ojos las propuestas que implican eliminar regulaciones y bajar el gasto público, estabilizar y darle más espacio al sector privado, y que una vez hecho el ajuste y se entra en la senda del crecimiento, pensarían en invertir. Pero no es que van a invertir ahora, van a invertir si hacen todos los deberes y después eso marcha. ¿Cómo van a invertir si gana Bullrich o Massa? En eso no cambia. Las dudas pasaron por la capacidad de implementación. Como vemos, una vieja receta aplicada hasta el infinito por los sucesivos gobiernos neoliberales desde 1975. ¿Cuántos años son? 25 más 23, 48 años. Con resultados de catástrofe, la que estamos viviendo, para nuestro país. Aplicando esa política basada en el endeudamiento externo que genera inflación, el capitalismo multiplicó la desocupación y empujó al hambre a millones. Su política ya fracasó sin atenuantes varias veces. Nuestro programa parte de terminar con el Estado capitalista e independizarlo del supraestado internacional, o sea, de Estados Unidos. Se basa en el ahorro interno para crear 6 millones de puestos de trabajo genuinos, la preservación de la naturaleza y su explotación racional. Para lograrlo hay que barrer con el capital financiero internacional y sus fondos buitres, primer paso de la transición del capitalismo al socialismo. El desarrollo del capitalismo global reactualiza la consigna del manifiesto comunista Proletarios del Mundo Unidos, que aquí en América Latina lo expresamos como trabajadores y trabajadoras y pueblos de América Latina unidos. Es decir, que la lucha se ha vuelto más y más internacional, por eso más que nunca es necesaria la unidad internacionalista de los trabajadores y de los pueblos de América Latina y del mundo contra ese capital financiero. Bien. Hoy... Sí, y quería decir que además, algo de lo que vos mencionabas ahí, que es que hace rato que la izquierda no se da debates serios en torno a la naturaleza del Estado actual, ¿no? Para pensar a la realidad de nuestros países de Sudamérica o Latinoamérica en general, para pensarlo de modo crítico. En general solo se busca, digamos, me parece como que se aceptan las grandes definiciones de manual, por un lado, ¿no? Las clásicas que han hecho los grandes referentes históricos, ¿no? De la izquierda, del socialismo y demás, pero después la crítica queda en los lugares de siempre y, digamos, no
no se tocan problemas bien de fondo que tenemos hoy para pensar. Digo, siempre parece como que todo va a tener algún tipo de solución mágica el día que de alguna manera haya algún tipo de fuerza o poder o gobierno de izquierda, en un sentido muy general, y todo se va a solucionar a partir de ahí en más, y me parece como que nos debemos debates reales, actuales y concretos sobre eso, cosa que, como bien decías vos de modo irónico, Milei ha hecho generar, ¿no? Volver a discutir la naturaleza del Estado, el rol del Estado, la cuestión del Estado asistiendo o recortando, ¿no? Partidas presupuestarias y de qué manera interviene el Estado. Es triste que tengamos que estar discutiendo hoy quizás los modos neoliberales de pensar al Estado y no perspectivas en clave socialista, por lo menos. Claro, bueno, empezamos, aunque nunca lo dejamos de hacer, pero bueno, este desafío nos ha obligado a profundizar en nuestro programa, ampliarlo, decirlo más claramente, más explícitamente. En eso estamos. Y los compañeros se han dado cuenta porque nos han mandado varios mensajes diciendo que les gusta lo que decimos. Bueno, pero hoy tenemos una fecha muy importante en el marco del internacionalismo de Pago Chico, acá del otro lado de la cordillera, hace 50 años. Bueno, y ahí vamos a introducir con algunas cositas. Escuchemos y entramos con el golpe de Estado en Chile hace 50 años. Adelante. El imperialismo, unido a la reacción,
rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le dio. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defenderse, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Escuchamos las palabras valientes, sinceras, decididas del presidente Salvador Allende, enfrentando al golpe militar del 11 de septiembre de hace 50 años. Por eso le rendimos homenaje, honramos su memoria y después de la tanda vamos a profundizar en el análisis con Javier, pero antes hemos recibido 3 mensajes de nuestros oyentes referidos al editorial. Un oyente dice, no lo firma, por lo menos no está el nombre: los movimientos nacionales y populares que fue destruyendo la oligarquía. Punto. Rosas, Irigoyen, Perón. Punto. Ya sea desde afuera o mismísimo desde adentro por el propio movimiento. En el 19, candidato Alberto, hoy Massa. Lo leí textual porque creo que es crítico, pero me deja la duda, por eso lo leí textual. Pedro manda este mensaje: a mi parecer que como siempre no paguemos al Fondo Monetario Internacional. Bien, pero ¿con qué poder contás para enfrentarlo?
pienso que para ello necesitas tener muchos misiles, si no en 3 meses te comen. Bueno, eso es verdad, pero hay que juntar voluntad popular para dar los pasos en esa dirección de la independencia y la justicia. Y un tercer mensaje que me firma Mario, dice: la alimentación se merece un ministerio. Así se puede luchar contra las empresas alimenticias, que son las que en mayor medida achican los ingresos de los trabajadores. Así marcan el camino de los otros sectores de la sociedad que aprovechan la inflación. Mario. Bueno, agradecemos a los oyentes por la participación y la contribución con sus ideas. Vamos a la tandita de las 1:30 y volvemos con Viva Chile Mierda. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Todos los miércoles de 19 a 21 horas llega Voces por la Ciudad. Tu lugar de encuentro con lo que hay que saber, con lo que necesitas difundir y te interesa. Voces por la Ciudad. Tu voz. Conducción y dirección general Daniel Alunni. Recreo. Todos los jueves a las 21 horas hagamos un recreo en Radio Rebelde. Elizabeth Machado te acompaña con las novedades, estrenos y datos curiosos sobre cine, series, teatro y algo más. Recreo, jueves 21 horas por Radio Rebelde. Recreo. Los jueves a las 7 de la tarde, Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas. Jueves de 19 a 21. Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera. Este es Jorge, mi viejo. Jorgito para los amigos. El que hace más de 30 años que va al mismo bar y se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. Se puede decir que lo tengo bien calado a mi viejo. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia y en un gesto de futurismo virtual, saca su celular y paga con la aplicación. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación. Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, El Nación. Para todos, BNA. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde. Ahora también nos podés ver. No sé, ¿me cambiaste de versión de la Internacional? Ah, me pareció, no tengo mucho oído, pero me di cuenta. Bueno, una versión más tanguera, ¿no? Sí, ahí la guitarra, ¿no? ¿Vos tenés más o menos oído, Javier? Algo, ayudame. Pero me sonó eso, ahí escuché unas notas muy tangueras, me pareció. No la había escuchado esta versión, pero está buena, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué nos tenías preparado sobre el 50 aniversario? Sí, precisamente. Bueno, ahí escuchamos hace instantes, ¿no?, lo que fue la última transmisión en directo de un momento muy dramático, porque acto seguido de esto, no solo fue, digamos, mientras transmitía esto, Salvador Allende, estaban bombardeando
la Casa de Gobierno, el Palacio de la Moneda. Además de que había encontronazos y ciertos combates en las calles, ¿no? Allá en Chile, y aparentemente ese día, ¿no? El 11 no había iniciado pareciendo que iba a pasar lo que pasó. Bueno, hay varias crónicas de la época que nos cuentan que no estaban esperando, si bien existían desde la misma asunción, ¿no?, de Salvador Allende a la presidencia, tensiones, pero no estaban considerando realmente que iba a darse lo que sucedió, ¿no?, el golpe de Estado. De hecho, hasta último momento pareciera que estaban pensando que se podía llegar a algún tipo de negociación o algo por el estilo. Pero bueno, para comenzar con todo esto, digamos, porque lamentablemente esto se saldó después con el suicidio, ¿no?, de Salvador Allende, bueno, y el ingreso de las tropas del ejército chileno, ¿no?, haciéndose cargo del gobierno, la Junta, y además, acto seguido, empezando con todo lo que significó, ¿no?, la dictadura chilena, que además tuvo ciertas particularidades. Ahora vamos a entrar un poquito sobre eso en relación a lo que fueron los otros golpes de Estado de la época en la región. Primero que nada, bueno, recordar que Chile tenía la particularidad de ser el único lugar, si se quiere, prácticamente del mundo, en donde había llegado a la presidencia un gobierno que se autodefinía como socialista, de izquierda, e incluso con, vamos a decirlo, con algunas definiciones bien radicales, no quiero decir revolucionarias porque no lo eran en este caso, pero digamos, la coalición, la Unidad Popular, contenía a la gran mayoría de expresiones políticas de la izquierda de Chile. Solo para mencionar algunas, porque bueno, él llegó al poder en 1970, pero la campaña previa, la que tuvo lugar en el 69, la Unidad Popular se conformó con el Frente de Acción Popular, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, el Partido Izquierda Radical, la Acción Popular Independiente, a los que se habían incorporado la Izquierda Cristiana, y el Movimiento de Acción Popular Unitario Obrero y Campesino, que había sido una escisión del Movimiento de Acción Popular Unitario. También contaba con el apoyo de otras expresiones, incluso de las organizaciones político-militares, ¿no?, que estaba la Vanguardia Organizada del Pueblo y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que participaron tanto de la campaña como de la misma gestión de un modo u otro, porque recordemos que, digamos, no solo esto, digamos, la experiencia de lo que fue la Unidad Popular, no solo fue estrictamente una experiencia de gestión o de gobierno, sino que también se tradujo en experiencias de organización popular, ¿no? Sí. Un bocadillo. Sí. Porque a veces se lo compara con el gobierno peronista de la misma época, del 73 al 76. Claro. En Chile, durante el gobierno de la Unidad Popular Chilena, que yo sepa, hubo un muerto de la izquierda revolucionaria. Uno. Acá hubo 1.500. Sí. Para comparar nomás. Para comparar. Tal cual. Y claramente, bueno, como decía, ¿no?, la experiencia de la izquierda chilena también venía siendo otra en relación al continente. Eso, digamos, el hecho de que haya llegado una expresión de unidad de la izquierda al gobierno no significaba estrictamente, digamos, lo que muchos llamaban la vía chilena al socialismo, que el propio Salvador Allende había definido como la revolución con sabor a vino tinto y empanadas, ¿no?, en su discurso de Asunción, si mal no recuerdo. Pero digamos, claramente lo que es el escenario de lucha de clases no iba a permitir muchos de los cambios que, si bien hoy quizás uno los podría mirar y decir que eran relativamente moderados o parciales o progresivos, significaron claramente mucho para lo que fue la burguesía y los grandes y los sectores del poder chileno, incluido el ejército mismo. Digamos que la experiencia chilena, primero que nada, esta había sido la cuarta oportunidad en la que Salvador Allende se había presentado a la presidencia como candidato a presidente, y bueno, esta vez se había dado la posibilidad, había obtenido más del 31%, si mal no recuerdo, de los votos, y después eso se ratificó en el Congreso chileno. Y podríamos decir que así como, digamos, fue un
un proceso optimista, ¿no?, para la izquierda y en general para lo que es el campo popular, ¿no?, los sectores campesinos, obreros, incluso los pueblos originarios, lo que el escenario que se abría, ¿no?, con el triunfo de la Unidad Popular. Por otro lado fueron 3 años, fueron casi 1000 días de gobierno, en los que, digamos, claramente desde el primer día la burguesía chilena se la tenían jurada al propio Salvador Allende en particular, además de todo lo que era la Unidad Popular. Un montón de pequeños procesos que se fueron dando y que, digamos, no fueron menores, pero evidentemente para la burguesía chilena esto no fue tolerable, ¿no? Digamos, al día de hoy, quería mencionar algunos datos de que al día de hoy, porque no perdamos de vista de que tras el golpe de Estado hubo una estructura represiva en todo Chile y, como me había mencionado al principio de todo esto, pocos meses antes hubo un golpe de Estado en Uruguay, en el propio 73, acto seguido vino el golpe en Chile, digamos, y significó todo esto después, ¿no? Obviamente, ya sabemos, ¿no? El 76 tenemos el golpe aquí en Argentina, digamos, se llenó el cono sur de dictaduras, pero todas estas dictaduras no eran solamente una cuestión local o nacional de cada país, sino que la realidad es que había una coordinación en todo esto y que había una coordinación regional. Ya todos y todas conocemos lo que fue el Plan Cóndor, que fue esta coordinación militar y de las estructuras de inteligencia, ¿no?, de los distintos países, la DINA en Chile, bueno, la CIDE aquí en Argentina, bueno, etcétera. Teníamos, recordemos, una dictadura también en Brasil, digamos, la época era bastante oscura y adquirió a partir de ahí, digamos, una característica represiva importante para la región, y todo esto contó con la anuencia, particularmente el golpe de Chile, del gobierno de Estados Unidos, que salió a reconocer enseguida, y el propio Kissinger, que incluso poco tiempo después se pudieron ver imágenes a los abrazos con el propio Pinochet, porque no fue solo la represión, el asesinato, la tortura y la desaparición de miles de personas allá en Chile. Creo que hay creo que hubo 200.000 exiliados chilenos, que durante mucho tiempo permanecieron con la digamos, la perspectiva de sostener la idea de la unidad popular como una identidad de la resistencia, aunque bueno, lamentablemente eso en el exilio después se fue perdiendo, sino que además el caso chileno es no solo la cuestión represiva, sino que fue el primer lugar donde se implementaron en términos neoliberales un montón de modificaciones, de experimentos que particularmente empezaron a tener concreción a partir de 1980, cuando se sanciona una nueva constitución en Chile, con la que se prohíben los sindicatos, con la que se privatizó gran parte de empresas estatales, con las que se eliminaron un montón de impuestos que protegían a lo que era la industria y la producción chilena, en detrimento obviamente de la producción local, para beneficiar obviamente a los capitales extranjeros, y un montón de otras reformas que han llevado a que Chile hoy, al día de hoy, recordemos, hace pocos meses hemos estado viendo los debates por intentar modificar la Constitución y que lamentablemente han fracasado con el gobierno del propio Boric, por un montón de problemas políticos que no viene al caso que lo charlemos hoy, pero digamos para ver la persistencia aún de lo duro, de lo profundo, del alcance de lo que fue la dictadura de Pinochet, porque acá hemos tenido lamentablemente una noche que dura desde 1976, ¿no?, hasta 1983, pero digamos, en el caso de ellos han tenido esta dictadura que arrancó en 1973 y que duró hasta los 90. Y el caso particular además es que Pinochet, no solo que cuando se retiró y le entregó después el proceso obviamente electoral en el que triunfó Patricio Aylwin, si mal no recuerdo, es que el propio Pinochet en esas largas décadas que duró su gobierno, lo que hizo fue pasar a ser un senador vitalicio, con lo cual, digamos, mantuvo fueros y evitó ser juzgado, él y obviamente todos
los que obviamente hicieron la tarea sucia, ¿no? Después, ahí está, el 11 de marzo de 1990, ahí lo estoy viendo, que fue cuando dejó el poder. Digamos, al día de hoy, el 36% de la población, estos son datos de esta semana, el 36% de la población chilena sigue considerando que el golpe de Estado estuvo bien, o que por lo menos tenía razón de ser, vamos a decirlo así. Lo cual, al día de hoy, y sabido los resultados que mantuvo todo esto, ¿no? No es casual, seguramente a todos y a todas nos ha pasado, por ejemplo, de tener por ahí estudiando compañeros y compañeras que son chilenos o chilenas, que prefieren venir aquí a estudiar por el hecho de la inaccesibilidad en términos monetarios para los estudiantes. El sistema de salud es un el de salud también, el sistema de educación es un privilegio al día de hoy en Chile. Llegar a las instancias universitarias es casi imposible. Lo mismo pasa con las empresas de jubilación, y ni hablar todo lo que son los servicios públicos. Sí. La clase media, digamos, que accede a la universidad en distintos lugares, bueno, en el caso de la clase media chilena le sale más barato pagar la estancia de sus hijos en la Argentina, aún pagando algunos aranceles que hay acá, le sale más barato que estudiar en Chile. Es casi imposible. Ahí estamos haciendo contacto con una investigadora argentina, pero que conoce bien el sistema de los vouchers. De los cuales nos vienen hablando, ¿no?, en estos días. Sí. Eso por suerte lo derrotamos. ¿Qué día fue que derrotamos lo de los vouchers? El 2001. Acá se estaba intentando poner los vouchers, nosotros habíamos preparado una serie de charlas sobre el tema, y justo fue la rebelión del 2001, así que el voucher lo tuvieron que archivar y ahora lo desempolva Milei. Pero eso es arancelamiento de la escuela primaria y secundaria. Chile presenta hoy precisamente, en comparación, lo que son sus sectores más favorecidos económicamente, o sea, los que concentran la riqueza, están muy por encima, me refiero a sectores empresariales, oligarquías, sectores del capitalismo financiero de Chile, están muy por encima en términos gananciales y de acumulación de lo que son sus pares de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Bueno, los de Chile ranquean lejos en esto, lo cual no es casualidad, demostrando, ¿no?, un poquito de por qué han pasado estas cosas. En esta misma encuesta que estaba mencionando, así vamos cerrando, cuando se le pregunta a la gente qué piensa de lo que fue la gestión de Pinochet, el 47% responde que tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas, lo cual nos da a pensar bastante, ¿no? Y un 11% considera que fue bueno. O sea, si juntamos este 47 con el 11, estamos hablando de un 58-60% que no ve mal o no considera del todo malo la gestión de Pinochet al frente del gobierno, y que incluso consideran que, como diciendo, sí, hubo cosas feas, hablando obviamente de la cuestión represiva, pero que así fue posible que el país se modernice. Cualquiera que vea un poco, supongo que las oyentes conocerán La Batalla de Chile, la serie de documentales donde se muestra todo ese periodo previo, ¿no?, de cómo era Chile. Se ve claramente cómo funcionaba, digamos, la división, ¿no?, en términos de clase y de pensamiento, particularmente lo que eran los sectores radicalizados de las clases medias y obviamente las clases altas. Cuando se le consultó, cierro con esto, en esta misma encuesta a chilenos sobre qué pensaban de las razones de golpe, el 13% consideraban que la culpa de un modo u otro había sido del propio Salvador Allende. Algo que no, digamos, claramente no tiene mucho sentido. Un bocadillo. Sí. Perón dijo lo mismo. Que fue producto de su sectarismo. Es verdad. Así que, digamos, creo que evidentemente la marca más sensible en todo esto sigue siendo observar que en las condiciones en las que se vive hoy en Chile, más allá que se presente como un caso exitoso y demás de gestiones neoliberales, cuando se ve las condiciones en las que vive el pueblo chileno y particularmente lo que piensan o lo que están pensando, bueno, se nota evidentemente las limitaciones que tuvo
tristemente la experiencia de la Unidad Popular y obviamente el peso que sigue teniendo aún la gestión de Pinochet. Bien, Javier, muy completo el informe. Y ahora vamos a otra de las luchas que se están desarrollando aquí en la Argentina. Teníamos pendiente volver sobre el tema de Jujuy, la lucha contra la reforma inconstitucional de la Constitución. Nos acercamos a la Plaza Lavalle, al campamento del Malón de la Paz, y logramos hacer 2 entrevistas, a una muchacha jovencita y a un cacique de uno de los pueblos del pueblo Coya. Vamos a escuchar los 2 audios. Bueno, el lunes 5 de la tarde estamos acá en Plaza Lavalle, frente a tribunales, y queremos conversar con compañeras, compañeros integrantes del Malón de la Paz, y acá estamos con Inti. ¿Te querés presentar, Inti? Hola, me llamo Inti Maraquispe, tengo 19 años, soy estudiante de Ciencias Políticas y estamos acá con todos los compañeros de Jujuy. Ya llevan un mes de permanencia en tribunales. Ellos llegaron el primero de agosto, que es el Día de la Pacha, y de ahí varios compañeros volvieron a Jujuy, vinieron más de Jujuy, hicieron como un intercambio y bueno, siguen luchando acá todos los días ellos dicen que avanzan, siempre se está avanzando. Sé que viene gente a veces y pregunta, ¿y esto avanza o no avanza? Y sí, los que contestamos nosotros es que siempre se está avanzando, cada día se da un pasito más adelante, cada día llegamos a diputados. ¿Cuál es el pedido principal, la reivindicación principal? Bueno, la razón principal por la que estamos acá es por el pedido de la nulidad de la reforma inconstitucional que fue aprobada en Jujuy a espaldas de todo el pueblo, a espaldas de todos los pueblos indígenas además, que básicamente lo que plantea esta reforma es les da un permiso de negociar la tierra de manera que se saquen los recursos naturales como el litio para usarlos a favor de Estados Unidos. Todo eso está respaldado por Estados Unidos. Morales tiene todo el apoyo de Estados Unidos. Además, les permite también saquearle las tierras a todos los pueblos originarios, ya que supuestamente no tienen las escrituras. Entonces, con la reforma les permite al gobierno poder saquear y para explotar la tierra justamente. Y además les niega el derecho a huelga, o sea, quieren sacarle las tierras y quieren que no se manifiesten contra ellos, permitiendo la represión a todos los compañeros, compañeras y a todos niños, todas cholas, doñas, dones, y bueno, básicamente se está pidiendo la nulidad de esa reforma. ¿Y alguna respuesta de diputados, senadores, de la instancia del poder acá de la capital? Bueno, varios compañeros, el tercer Malón de la Paz se presentó, tuvo varias sesiones con el presidente Alberto Fernández, pero como bien sabemos no está haciendo mucho, les propone o les promete cosas que va a hacer, nunca las hace, no se está avanzando. El otro día fue aprobada la reforma de alquileres acá en la Cámara de Diputados y se presentaron algunos diputados al escenario del tercer Malón de la Paz, por Unión por la Patria. También nos prometen cosas pero nunca las cumplen, pero lo que sí juntaron 55 firmas de diputados para que se permita hacer reformas a favor y plantear la nulidad de la reforma. Hay que ver qué pasará. ¿Y cómo es la solidaridad de la militancia y del pueblo acá de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires? Bueno, lo que se estuvo viendo acá es que las organizaciones no están acompañando al pueblo de Jujuy ni al tercer Malón de la Paz. La única organización que está acá poniendo el cuerpo es el MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, bien sabemos fundado por Juan Grabois, que hace poco estuvo siendo candidato a presidente. Y el MTE viene todos los días, les prepara el almuerzo, la cena, y después de las otras organizaciones no se estuvo viendo ni banderas ni ayuda, básicamente. ¿Una pregunta difícil? ¿Cuál? ¿Usted
¿Ustedes las corrieron o ellos se excluyeron solas? Ellas se excluyeron, las agrupaciones que no vienen. Las agrupaciones no se presentan, nadie las excluyó. No. Directamente no se presentaron. Uno tiene que hacer preguntas difíciles, Claro, si no. sí. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí. Esta es la primera entrevista de INTI y la pasó exitosamente según mi Muchas juicio. gracias. Bueno, ahora muchas gracias de todos los pueblos. Bueno, acá seguimos en el campamento del Malón de la Paz. Ahora vamos a hablar con Néstor Jerez, que presentate acá para la audiencia de Todos los Fuegos por Radio Rebelde, Néstor. Bueno, sí, Néstor Jerez, mi nombre, cacique del pueblo Ocloya, integrante del Tercer Malón de la Paz, aquí ahora en Plaza Lavalle, desde el 1 de agosto, estamos en permanencia pacífica, resistiendo y en defensa de los derechos de la soberanía de los argentinos, en defensa del agua, de los bienes naturales y de la madre tierra que nos da la vida. Bueno, ¿y qué es lo que están? Ya hablamos con Inti, pero no importa. ¿Qué están solicitando? ¿Qué le están pidiendo al gobierno nacional? Bueno, en realidad lo que venimos a buscar es justicia y que realmente se garanticen los derechos que el Estado ha asumido y se ha comprometido y ha adquirido, que han sido violentados en la provincia de Jujuy en una reforma express, sin consulta, viciada en su plenitud y violatoria a todos los derechos humanos y tratados internacionales, como es el convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24071, un instrumento jurídico internacional supralegal de rango constitucional, vinculante y obligatorio para el Estado y un derecho específico de los pueblos indígenas. Por eso es que estamos viniendo a exigir a la Corte que se expida sobre la inconstitucionalidad de esta reforma, a solicitar la intervención federal de la provincia, a solicitar el cese de la represión, persecución, hostigamiento e imputaciones con prácticas antidemocráticas y multas impagables a través de contravencionales de 5 millones de pesos, porque justamente entendemos que hoy en Jujuy hay una dictadura, no hay Estado de Derecho, donde realmente lo que hoy existe es lo que se ha plasmado en esta Constitución, es donde la provincia se apropia de todo el territorio, las tierras fiscales, el agua, los recursos naturales, la biodiversidad, la genética, como así también prohíbe al pueblo jujeño expresar su derecho. Para nosotros es volver a la esclavitud, es una reforma hecha a medida del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, de lo que es el poder económico concentrado y la corporación de las multinacionales, para avanzar sobre el despojo, el saqueo, lo que genera el desequilibrio y el daño irreversible a la madre tierra y que pone en riesgo la crisis climática y el calentamiento global. Por eso entendemos que es importante que hoy el Estado Nacional escuche y que desde cada uno de los poderes haga justicia y que de esa manera nosotros queremos creer que en Argentina hay Estado de Derecho. En caso de no encontrarlo, tenemos que seguir denunciando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque decimos que esto es una lucha de todos y que el territorio no se negocia, porque es parte de nuestra identidad, es nuestra vida. Por eso las consignas son arriba los derechos, abajo la reforma inconstitucional. Y en estos objetivos, ¿han logrado pasos de avance? Bueno, mientras estamos ya más de 40 días aquí en esta Plaza Lavalle, discriminados por el gobierno de la ciudad, en medio de la lluvia del barro, donde no nos permiten colocar una carpa para resguardar a nuestros mayores, a las mujeres, a los niños. Seguimos golpeando la puerta del Poder Judicial, donde hay un silencio cómplice. Seguimos caminando el Congreso de la Nación, visitando a los 257 diputados, a los 72 senadores de los diferentes partidos políticos, para que se expidan si realmente van a acompañar las demandas del pueblo o van a ser cómplices de la continuidad del genocidio y del exterminio de los pueblos. Como así también logramos un decreto 435 que crea una comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy, que está integrado por expertos en materia de derechos humanos, y también se invita a los organismos internacionales como veedores
en el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OIT, UNICEF, Amnistía Internacional. Este decreto ya está vigente desde el 30 de agosto. Lo que estamos solicitando al Ministerio de Justicia de la Nación, de que se ponga en funcionamiento, se convoque ya esta comisión y se fije una fecha en la brevedad de que esta comisión se constituya en la provincia de Jujuy para cumplir con su objetivo, y que ese informe de dictamen final venga para ser ingresado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Congreso de la Nación. ¿Y cómo acompaña el pueblo Colla ya en las comunidades en Jujuy? Bueno, nosotros, el Tercer Malón está compuesto por 400 comunidades indígenas preexistentes, naciones indígenas de diferentes pueblos: Atacama, Quechua, Colla, Chicha, Toara, Omahuaca, Fiscara, Tiliam, Ocloya, Guaraní, y que desde el 17 de junio la permanencia pacífica de resistencia y de reivindicación de derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional. Permanecemos en las rutas nacionales, como así también aquí desde el 1 de agosto. Entendemos que nosotros sin respuesta no nos vamos, y que es fundamental hoy también la importancia de la adhesión y solidaridad del pueblo argentino que se suma a esta lucha, acompaña. Lo que entendemos que es necesario que el pueblo argentino se ponga de pie y que sea parte de esta lucha que es de todos, y esta lucha es en defensa de los derechos y la soberanía de todos los argentinos. Muchas gracias, compañero Néstor Jerez. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, escuchábamos a Néstor Jerez y a Ailín Quispe del Malón de la Paz en la Plaza Lavalle. Ahora nos vamos a la tanda y al regreso vamos a conversar con Horacio Robelli sobre el poder detrás de las candidaturas y el fallo de la jueza Loreta Presca sobre YPF. Noticias. Economía. Massa anunció la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores y jubilados. El ministro de Economía dijo que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley que elimina la cuarta categoría del impuesto. Así se expresó al hablar frente a trabajadores de la Confederación General del Trabajo y de la Central Autónoma de Trabajadores en la puerta del Palacio de Hacienda, en Plaza de Mayo. Misiones. El movimiento turístico en la provincia superó las expectativas. Así lo manifestó el ministro de Turismo José María Arrúa en diálogo con Telam Radio. La verdad que contentos, hemos estado en los primeros lugares, del viaje junto con otros destinos turísticos. En el caso de la provincia de Iguazú es el que se ha destacado, pero la verdad que eran misiones con cerca de 40.000 turistas que se han registrado para venir en el programa Previaje, un movimiento económico que va a impactar en la provincia con 5.000 millones de pesos, según lo que nos pasaron datos en cuanto a la facturación. Internacional. El líder de Corea del Norte visitará Rusia por invitación de Putin. Así lo informó el servicio de prensa del Kremlin. Kim Jong-un realizará una visita oficial a la Federación de Rusia en los próximos días. La semana pasada, Washington dijo que manejaba información sobre una posible reunión en la que se especulaba que ambos líderes avanzaran en un acuerdo de suministro de armas. Más información en telam.com.ar. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Los jueves de 14 a 15 horas, con ustedes, África, una apuesta radial de Casa de África en Argentina, para la integración del continente africano en el mundo. Noticias, comercio, historias, música, poesía y mucho más. Conduce Irene Ortiz Teiceira. Con ustedes, África. ¿Cómo se hizo
hizo millonaria la familia Macri. 1982. Estatización de la deuda privada del grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 1989. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. 1991. Contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri. 1991. El escándalo de Manliva. 1995. Decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. La fuga de capital de las empresas Sideco, Socma Americana, Correo Argentino, todas del grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2016-17. Y tenés los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, Odebrecht. Esa famosa riqueza del grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía. Alcira Argumedo, luchadora indispensable, una rebelde. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, estamos en la segunda parte, la segunda hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Ahora tenemos en línea a nuestro columnista, compañero y amigo y economista también, Horacio Robelli, muy conocido por todas y todos ustedes, y vamos a proponerle hablar de dos temas. Horacio, ¿cómo estás? Querido Daniel, muchas gracias por la comunicación. Conocido gracias a vos. No me conocen ni en mi casa. Eso es mentira. Le cuento un secreto a la audiencia. El otro día fuimos a La Matanza con Horacio. Habremos tardado... Era un homenaje a vos. Era un homenaje a vos, un homenaje que te hacía una compañía por tu vida, por tu dedicación de la vida a la lucha y tu consecuencia. Uy, no van a criticar la audiencia, a ver si se tiran flores entre ellos. No, pero yo lo que quería contar era que en esa hora y cuarto lo llamaron de 5 emisoras, 5 radios, no paró, iba manejando. Yo digo, en cualquier momento chocamos, porque se enfervorizaba como acá. Bueno, 5 entrevistas en una hora. Bueno, Horacio, primer tema. ¿Qué poderes económicos están dentro de las 3 candidaturas que están en punta para las elecciones del 23 de octubre? Bueno, la verdad es que la elección es fácil. Detrás de Milei es un desequilibrado, pero lo rodearon inmediatamente la gente de BlackRock. BlackRock es nuestro principal acreedor privado. Después del Fondo Monetario Internacional, el que más título de deuda externa tiene en Argentina es BlackRock. BlackRock se llama fondo de cobertura. Son fondos de inversión financiera, pero se llaman fondo de cobertura porque ellos no hacen inversiones físicas. Ellos compran acciones, compran capital. Pueden dedicarse al petróleo, a la comercialización de granos, a la actividad bancaria, seguros, actividades comerciales, actividades de todo tipo. Por ejemplo, tienen participación en McDonald's en la Argentina. BlackRock tiene participación en McDonald's. Pues sí, ¿qué puede saber Larry Fink de comida rápida? Nada, pero le da plata, entonces lo pone. Tiene, por supuesto, tiene participación en cosas más importantes. Los 4 primeros bancos de la Argentina tienen participación BlackRock. Los 4 primeros. El Santander, que está acá, es el Santander Río, el Vizcaya, Galicia y Macro. Galicia tiene el 18,8% del paquete accionario y en Macro el 14,04% del paquete accionario. Apuesta siempre a ganador. Entonces apuesta y esto le da un poder económico inmenso en la Argentina, y sobre todo porque tiene participación en Pampa Energía. Ahí sí tiene, ahí se considera que BlackRock y Joseph Lewis, el que tiene el lago escondido como si fuera una pileta de natación propia, son los principales accionistas de Pampa Energía. Pampa Energía, junto con Techin, fue la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, que hizo el gasoducto presidente Néstor Kirchner,
explota Transener la mayor distribuidora de energía eléctrica del país. Pampa Energía es un ave de cuento, una empresa grande, una más grande de la Argentina. Está entre las 10 más grandes empresas argentinas, y ahí en Pampa Energía tienen como director titular, puesto por Larry Ping, a Darío Epstein. Darío Epstein es el actual, va a ser el ministro de Economía de Milei. Es el actual asesor financiero de Milei, pero va a ser su ministro de Economía. Darío Epstein, director titular puesto por Larry Ping. Pero escúchame. Sí. Milei tan loco no es, porque si no come bien, no le agarró ninguna erupción, ningún ataque de epilepsia, nada, financió. Es un hábil declarante. Se hace loco porque le va bien con este. Su ministro de Economía estaba financiando y dirigiendo la construcción del Néstor Kirchner. Ahí no le agarró el ataque de locura. Bueno, por eso él, en realidad. Este muchacho, que en su vida de docente, porque fue docente encima de la Universidad de Belgrano, pero docente, ellos activan una corriente de liberalismo en la escuela austríaca, donde se destacaban Karl Menger y von Mises. En la Argentina, el mayor referente de esa escuela fue Álvaro Alzogaray. Esa escuela es la que defiende el anarco liberal de Milei, la escuela austríaca. Pero ahora, con la posibilidad de ser gobierno, dejó esas teorías estrambóticas del liberalismo acérrimo y acepta la regla de mercado que le impone, en este caso BlackRock, a través de Darío Epstein. El otro asesor que habla en nombre de Milei en Estados Unidos estuvieron reunidos el viernes pasado, estuvieron reunidos en Connecticut, que es la zona más cara de Estados Unidos, a las afueras de Nueva York, con los principales banqueros, con los banqueros de HSBC. Es más, estaban en la casa de un argentino llamado Matos, que fue un alto funcionario de HSBC acá en la Argentina. Estaban el Goldman Sachs, Franklin Templeton, Pinco, Gran Mercy, Vanguard, todos los grandes fondos de cobertura y todos los grandes bancos del mundo estuvieron, del mundo occidental, estuvieron en esa reunión con el hombre de Larry Ping en Argentina, que es Darío Epstein, y con Juan Ignacio Viola. Juan Ignacio Viola actualmente es el presidente del Banco de Valores. El Banco de Valores tiene dos funciones. Por un lado es el que compra. Cuando vos compras una acción en cualquier mercado de valores, compras de la Argentina, compras una acción, un título público, tenés que depositarlo. No es que te dan el título, depositas en el Banco de Valores. El Banco de Valores te da un certificado de tenencia. Y vos solo cuando lo cobrás recibís el título. Mientras vos ese certificado, te vender tu acción, tu título, te haces el certificado y transferís el certificado. Ese certificado de tenencia lo tiene el Banco de Valores. Es el banco que tiene esa posición. Y además tiene una sociedad que se llama CEBESA, que es de los bancos y el Banco Central, como seguro de depósitos. En la Argentina vos tenés un seguro de depósito a 6 millones de pesos. Si el banco quiebra y vos tenés 36 millones de pesos, 30 millones perdiste, pero los 6 millones lo recuperás inmediatamente, porque este sistema que crearon ellos, CEBESA, es un sistema es una empresa que se dedica a hacer garantía de los depósitos, y te paga los 6 millones de pesos apenas así los trámites. Y los otros 30 tienen que hacer juicio. Bueno, ese CEBESA también lo administra el Banco de Valores. Juan Ignacio Viola, junto con Darío Epstein, estuvieron el viernes con los principales capitales financieros del mundo, con lo cual es claro que ya tienen definido qué van a hacer en la Argentina con Milei. Por eso Milei ya no habla más de dolarización y sí habla de una devaluación. No, el tipo de cambio tiene que ser lo mismo que decía Plargay. Decía, no, el tipo de cambio no es 9 pesos con 20, 13 pesos y devaluó. Lo mismo va a ser pero peor, porque acá la brecha es un 100%. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la brecha era menos del 40%. Acá la brecha es de un 100%. El oficial está a 365 pesos y el dólar blue está a 730. Entonces, él va a igualar todo a 730, no, el dólar es 730. Con lo cual, nuestro salario, y todos los que vivimos en pesos, los jubilados y pensionados, los que nos venden a nosotros, se va a quedar a la mitad. Porque evidentemente, una cosa es un poder adquisitivo con un dólar a 365 pesos y otra cosa es un poder adquisitivo con un dólar a 730 pesos. O sea que lo que busca es una brutal transferencia de ingresos de los volubles que lo votan, porque lo votan los trabajadores. Esto es lo que da bronca. O los desocupados o los marginales, pero lo votan. Los jubilados. Si no vote un jubilado Milei, no tenés idea de dónde están parados, en qué situación están viviendo. Milei
BlackRock, lo único que le interesa a Argentina no es el trabajo argentino, por eso él dice, van a trabajar los argentinos que vienen a trabajar. Es mentira. No va a haber trabajo porque a ellos lo único que les interesa son los recursos naturales nuestros. Petróleo de Vaca Muerta, petróleo y gas de Vaca Muerta, oro y cobre de Famatina o de Agua Rica, el plata, hierro y plata de la meseta del Gastre en Chubut. Esto es lo que les interesa. No interesa más sacar petróleo debajo de la plataforma submarina y a 307 kilómetros de la costa marplatense. Todo esto es lo que le interesa. Y por supuesto la producción agrícola, por eso está el principal accionista de acá se llama Viterra, pero Glencore, que la dueña de Viterra se fusionó con Bunge en junio de este año y hicieron los dos, al fusionarse, la copiadora y comercializadora más grande del mundo. El principal accionista de esa sociedad entre Bunge y Glencore es BlackRock. Por supuesto le interesa sobremanera los puertos sobre el Paraná, el Puerto Rosario y la venta de nuestros productos agrícolas. Este es el caso de Milei. En el caso de Melconian y la Fundación Mediterránea, ya son viejos conocidos por nosotros. Fueron los que hicieron con Cavallo la estatización de la deuda privada en los territorios de la dictadura militar. Después de la derrota de Malvinas, nos pasaron la deuda privada al Estado. Cosa que Bernardo Greenpool, lo hemos hablado contigo muchas veces, el primer ministro de Economía, Alfonsín, se negó, y el cobarde Alfonsín, el Alberto Parrón de Alfonsín y Alberto Parrón son iguales, le pidió la renuncia a Greenpool, lo puso a Juan Vital Surrey y lo primero que hicieron fue aceptar toda la deuda sin investigar de la dictadura militar. Y con 3 comunicados, comunicado A646, 647 y 648, transfirieron del año 1982, transfirieron toda del año 1985. Con esos 3 comunicados de 1985, el 1 de julio de 1985, le pasaron toda la deuda, le legitimaron de esta manera, porque antes los títulos estaban firmados por nadie. Estaban firmados por Domingo Cavallo como ministro de Economía, como presidente del Banco Central, y Danilo Pastore como ministro de Economía. Y estaban después firmados por Julio González Solar como presidente del Banco Central y Jorge Hueve como ministro de Economía. Estos eran nadie, porque ¿quién lo nombró? Viñones, Nicolaides. De hecho, Cristino Nicolaides fue el que lo puso a Cavallo. Cristino Nicolaides, el nombre del riñón de Caín Menéndez. Aclaremos para los jóvenes que estamos hablando del periodo de la dictadura militar, por eso decís nombrados por nadie, nadie los nombró. Nadie lo nombró, pero firmaron esos títulos. Y después necesitaban que un gobierno constitucional lo firmara. Terminaron firmando Juan Vital Torruy como ministro de Economía y José Luis Machinea como presidente del Banco Central. Ellos legitimaron, cambiaron los títulos firmados por nadie, por Cavallo, por González Solar, por Danilo Pastore, por Jorge Hueve, firmados por los títulos nuevos que los firmaron. Es más, el que era el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en esa época, Paul Volcker, en persona vino a convalidar que esto sea así. Y verificó en persona que esto fuera así, y fue lo que pasó. Melconian, entonces, es de la Fundación Mediterránea, de todo de Cavallo y toda esta gente que estatizó la deuda privada. Melconian era un funcionario, un joven funcionario, pero tenía un lugar estratégico, era el director del Departamento de Deuda Externa del Banco Central de la República Argentina. Fue partícipe, es más, en un libro que se llama Economía en Crisis, que hizo Cavallo, y que se publicó en 1989, en ese libro, él, para limpiar su postura de los seguros de cambio, dijo que él lo había tomado que estaba acotada la medida, y que el que la extendió fue Enrique Burr, que era el gerente, y el jefe, que era Carlos Alberto Melconian. Enrique Burr y Carlos Alberto lo acusan en el libro, pero nunca se presentó ante la justicia. Por eso cuando se hizo la auditoría de la deuda externa, los auditores, como hubo buen criterio, pidieron un careo entre Melconian y Cavallo. Y nunca se hizo. Ni Cavallo se presentó a la justicia, y Melconian, por supuesto, se hizo el tonto, no quería saber nada con el tema, porque él fue el que instrumentó el plan Cavallo. Cavallo era el presidente, pero Cavallo se había ido, y el que siguió instrumentando el plan, y según Cavallo, en forma exagerada, sea verdad o sea mentira de Cavallo, lo cierto es que hubo una brutal transferencia de recursos de los que tenían deuda a todo el pueblo argentino, la terminó pagando esa deuda externa del pueblo argentino para que se queden con la plata los Pérez Compán, los Macri, los Mañeto, los Techín, capitales los de la industria, como se le llamaba en ese momento.
como cobardemente lo llamó Alfonsín, capitán de industria, en una manga de sátrapas, realmente de parásitos y rentistas que fluctuaron de la cobardía de Alfonsín, que legitimó toda la deuda. Alfonsín, igual que Alberto Fernández necesita legitimar, lo que hizo fue no investigarla. Fue el 1 de marzo del 2020, cuando se inauguró la sesión extraordinaria, diciendo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias, y después no hizo absolutamente nada. Bien. ¿Y qué le queda a Sergio Tomás Massa? Massa es un hombre que toda su campaña política la bancaron el grupo Vila Manzano, que son que representaban los capitales cubanos de la gusanera cubana en Miami. Vila Manzano fueron los principales sponsors cuando él era un oscuro intendente de Tigre. Y después, bueno, tiene conexiones con Chevron, conexiones con otras empresas, después se fue conectando con las empresas, y hoy él es el que ejecuta el plan del Fondo Monetario Internacional. Él mismo dice, no vamos a sacar el Fondo Monetario Internacional pagándolo sin investigar la deuda. O sea, ¿cómo vamos a pagar una deuda que no se investigó? Pretende seguir pagándole al Fondo Monetario Internacional, y esto no es lo más lamentable. Lo más lamentable es que va a cumplir con todo lo que... Vos sabés que la justicia norteamericana, Loretta Preska, que es la que le sucedió a Tomás Griesa en el segundo distrito sur de Manhattan, en Estados Unidos, pasó contra Argentina, que la Argentina le debe pagar más de 16 mil millones de dólares a YPF por la estatización de YPF por daños y perjuicios a los accionistas que no le hicieron el ofrecimiento y sí le hicieron al grupo mayoritario. Ahora, una pregunta, Horacio. ¿Cómo llega, esta denuncia, este juicio al ¿cómo se llama? Al juzgado de Loretta Preska? ¿Cómo llega ahí? ¿Quién hace la denuncia? Porque la familia Eskenazi, que son unos delincuentes, unos ladrones, la familia Eskenazi, que organizada por Enrique Eskenazi, cuando ellos habían hecho un acuerdo con Repsol, Eskenazi le compró el 25% de IPF a Repsol, y más o menos unos 2.500 millones de dólares. Y iba a pagar, ¿cómo lo pagó? Tomó un crédito en el exterior, con banca en el exterior, supuestamente con la Unión de Bancos Suizos, con varios bancos del exterior, y iba a pagar esos bancos con la utilidad de que iba a dar la propia YPF. Esta era la propuesta para comprarle. Pero claro, Repsol, como recibió los dólares, porque los bancos le dieron crédito, qué mentira, seguramente en el autopréstamo, depósito que tenía ahí los Eskenazi. Y la cosa es que él dijo después no pudo pagar porque cuando llegó el Estado y se apoderó del 51% de las acciones, no reconoció el compromiso que había tomado Repsol con los Eskenazi de que las utilidades iban a estar distribuidas de manera tal que le iba a permitir pagar la deuda. Iba a pagar la deuda colocando con la rentabilidad de las acciones. Mirá qué grado de locura que estamos hablando. La empresa da utilidad y ellos en vez de invertir la usaban para pagarle a Repsol, se la llevaba, y el otro usaba para pagarle a Repsol. O sea que Repsol hacía doble ganancia, porque le había vendido a Eskenazi y Eskenazi le pagaba a los bancos con la utilidad del 25% que tenía el paquete accionario de YPF. ¿Se ve claro eso, Daniel? ¿Se entiende esa jugada? Repasemos cortito, sí. A ver. Repaso rápidamente. Repsol tenía el 72% de las acciones de YPF porque fue, cuando se privatizó YPF, fue el que compró el 72%. El accionista mayoritario era Repsol. Repsol de su 72% le vendió un 25%. En el año 2005 le vendió un 25% a los Eskenazi. En el año 2005. Sí. Acordate que la privatización fue en 1992. Sí. En el año 2005 le vendió el 25% al grupo Eskenazi. Sí. El grupo Eskenazi hace un acuerdo en un acta, en una asamblea de Repsol, sí, donde reconocen que las utilidades iban a permitir darle altas utilidades para que el grupo Eskenazi pudiera pagar la deuda que había contraído para comprar el 25% de las acciones. O sea, casi 2.500 millones. Le debía a Repsol, digamos. Exacto. Repsol acepta hacer un acta en el cual le garantiza tener rentabilidad, para que esa rentabilidad va a distribuirse Repsol la agarra también. Y en vez de invertir en vaca muerta, y ahí se produce el problema. En el 2011 se descubre el yacimiento de vaca muerta y la forma de extracción horizontal del gas
y el petróleo de la piedra, o sea, no perforando hacia el subsuelo, sino perforando en forma horizontal, que es el gas de piedra o el shale gas que le dicen, o el shale oil. O sea, el petróleo y el gas de piedra. No convencional, que le dicen. No convencional. Y ellos, en vez de invertir en máquinas, en equipos, porque son distintas las máquinas de equipo que perforar hacia abajo o perforar hacia los costados, en vez de invertir en esas máquinas, seguían jugando plata. Repsol seguía sacando dividendos para ellos, y Eskenazi, que tenía el 25%, un cuarto de la sociedad, con las utilidades teóricamente pagaba deuda con la cual había comprado ese 25% de las acciones al grupo Repsol. Pero de esa manera, vos, yo y Dayana, el que pasa caminando por la vereda, podría haber comprado el paquete accionario de YPF. ¿Cuál es la inversión que hizo Eskenazi? Ninguna. En realidad lo que hizo fue endeudar. Supuestamente se endeudó. Como se endeudó, no pudo pagar, porque cuando llegó el nuevo directorio, sujeto a nuestra Constitución Nacional, viendo que esto no invertían en el año 2012, el gobierno hace una ley que expropia el 51% del paquete accionario a Repsol. Repsol se queda con el 6%. Pero ahí hubo un error garrafal, porque el estatuto de YPF decía claramente que le tenían que ser redactados por Roberto Dromi, es profeso Roberto Dromi, para que no se vuelva a estatizar YPF, hizo un estatuto que el que ofrecía tenía que ofrecer lo mismo a los demás accionistas. El que quería comprar una acción tenía que ofrecer las mismas condiciones a todos los demás accionistas. Eso está puesto en el estatuto redactado por puño y letra de Roberto Dromi, de ese otro delincuente. Hombre de Menem. Claro, fue ministro de la Pública de Menem. Había sido intendente, en la dictadura militar había sido intendente de la ciudad de Mendoza, el mendocino, de la ciudad de Mendoza, puesto por la dictadura militar, en Mendoza. O sea, un hombre siempre ligado al poder, un abogado administrativista, siempre ligado al poder, y redactó de tal manera el estatuto que cualquiera que pudiera comprar las acciones tenía que ofrecer lo mismo a todos los accionistas. Sabiendo eso, en el estatuto no lo hizo el gobierno. O sea, acá hay un error garrafal de la administración de Kicillof, que le ofrecieron solamente comprarle a Repsol y le tenían que haber ofrecido a todos. A todos. Claro. Le compran a Repsol, le pagan 5.000 millones de dólares a Repsol y se queda con el 59% del paquete accionario del Estado Nacional. Pero ¿qué pasa? Nosotros, como no se cumplió el acta con un nuevo directorio, por la ley de sociedades nuestra, la ley 19.550, no es como el Estado que hay una continuidad jurídica. Cuando hay cambio de directorio, el directorio puede cambiar todas las condiciones. Lo que no cambió el directorio nuevo fue el estatuto. Segundo error, vos tenés que haber cambiado el estatuto ahí mismo. Ahí mismo, porque cuando se hace el nuevo directorio se pone al representante del Estado por el 51% del paquete accionario como presidente y como vicepresidente Enrique Eskenazi, que había pasado a ser el segundo accionista, porque tenía el 25% de las acciones. 6% tenía, se había quedado Repsol, porque... Te hago una pregunta, Horacio. Entonces, sí, porque uno escucha, lee, dice, fuimos al juez con el fallo ya cerrado. No está Griesa, está la sucesora de Griesa, que es Loreta Presca. Sabíamos que iba a fallar así, pero vos estás explicando que hubo falla de origen, digamos, que no... Seguro, hubo falta de origen, pero la falta de origen puede siempre existir la falta de origen, porque el derecho es muy amplio, hubo falta de origen, seguro. Pero yo te trato de contestarte la pregunta tuya, ¿por qué fue el jugado de Griesa? Bueno, porque Repsol, como es española y como Eskenazi le había comprado Repsol, no obró contra YPF, sino que obró contra Repsol en un juzgado en España. El juzgado de España le da lugar al pedido, lo que está mal, porque YPF es una empresa radicada en la Argentina, tenía que ser acá en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, que Repsol, que era el que había vendido, como él se quejó de que esa acta Repsol no había podido cumplir, pero Repsol no era más el accionista mayoritario. Entonces fue radical hacia España. Ahí también la justicia nuestra, los abogados nuestros, no la justicia nuestra, perdón, los abogados nuestros también se quedaron lertos, porque determinan que es en España y no dicen nada, o hacen muy poco. Cuando determinan que es en España... Pero eso por la mentalidad, la cayuna que tienen las clases dirigentes argentinas. Eso a cualquier chico de escuela primaria se le ocurre y dice, no, ¿cómo vamos a jugar en cancha enemiga? Exactamente, esa actitud, si pasa, la calla
de la Argentina hace que generalmente, y España decide licitar se suele hacer en Europa, te licitan las causas judiciales, y la compró este estudio Book por Cápita, que es un estudio que compra este tipo de litigios, y le pagó a los Eskenazi 15 millones de euros, 16 millones de dólares, cobraron ahí mismo 16 millones de dólares. Esto es tránsfuga, no pusieron un peso, tenían deuda, dice que lo mandaban a la quiebra y cobraron 16 millones de dólares. Es más, los Eskenazi en la época de Menem se quedaron con 4 bancos, con el Banco de San Juan, con el Banco de Santa Cruz, con el Banco de Santa Fe, con el nuevo Banco de Entre Ríos. Y, como si fuera poco, en la gestión de Macri compró la familia, Enrique Eskenazi, que es un viejo de 90 y pico de años, y no se muere. Enrique Eskenazi, la mujer, los 2 hijos y el hermano, entre los 5 compraron 103 millones de dólares, estaban en quiebra. ¿Cómo la Administración Penal de Ingresos Públicos no lo llamó para decir, escúchame, ¿cómo hiciste para comprar 103 millones de dólares si vos estabas en quiebra? Los 16 millones, los 15 millones de euros se los pagaron euros en Europa. Ellos compraron con pesos argentinos, compraron acá 103 millones de dólares. Ni en los balances de sus bancos, ni en sus posiciones personales podían haber sacado esa plata. No los investigaron. ¿Por qué no lo investigaron? Porque lo tienen que investigar para terminar, Horacio, que estamos sobre la hora. Perdón. No. El tema amerita un tratamiento más largo, si me permitís, porque realmente vos ves la mala fe, la negligencia y, como decís vos, el espíritu cipayo, cobarde, pusilánime de los abogados nuestros y de la administración nuestra que permitió todo este desbarajuste. Y para terminar, digamos que el muchacho que ganó la primaria, las PASO, surgió de las arcas de la familia Eskenazi, que era un empleado distinguido de Eskenazi, y de ahí hizo toda la trayectoria que conocemos. Es que no es un muchacho de barrio que tuvo una visión estratégica y el pueblo lo apoya. Es un producto del capital financiero, en este caso de Eskenazi y de BlackRock. Estoy diciendo bien. Daniel, yo no sé si... Yo esa parte de la historia no la sé. Yo sé que él pertenecía al grupo Urnequian y... Urnequian, me confundí entonces. Claro. No, gracias por la aclaración. No, con Urnequian, él era empleado del grupo Urnequian. Sí, ahí me confundí. En Máxima, que era la administradora de Fondo de Jubilación y Pensión del grupo Urnequian, estuvo trabajando ahí. Sí, era el nombre del grupo Urnequian. Ahora trabaja para BlackRock. Sí, para justificarme, son 2 apellidos que vienen medio del mismo lado, me sonaron parecidos, por eso me confundí, así que gracias por la corrección. Al contrario. Horacio, nos vamos a la última parte de Todos los Fuegos, vamos a escuchar la columna A Dos Orillas con Silvia Visconti, que ahí la estoy viendo que ya está con nosotros. Muchísimas gracias. Amo a Uruguay y para mí el patriota más grande de todos nosotros fue don José Gervasio Artigas. Muchísimas gracias a vos. Bueno, ahí se sonrió Silvia Visconti. Un abrazo, Horacio. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Proyecto Cultural Maíz Radio, un programa argentino e indo-latinoamericano. Entrevistas, poesía, opinión y debate. El programa del movimiento social y político Proyecto Cultural Maíz. Martes de 21 a 23. Un programa que cuenta con vos. El Ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande, River Plate. El Ángel de River. Soberanía.ar, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el
recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Busot. Inauguramos el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, con cientos de kilómetros de acero en manos de miles de trabajadoras y trabajadores. Se construyó en tiempo récord la obra de transporte de gas más grande de los últimos 40 años. Energía que nos permitirá ahorrar divisas, expandir nuestro desarrollo, nuestro federalismo, nuestra soberanía y nuestro orgullo nacional. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Radio Rebelde en Instagram. Nos buscás como Radio Rebelde 740 y conectás con toda nuestra programación. Ahora también en Instagram. Bueno, hola, ¿cómo te va, Silvia Visconti? ¿Me dejás medio minuto? Sí. Antes de entrar a la columna A Dos Orillas con Silvia Visconti, tenemos dos mensajes de oyente. Uno, Darío Marchini dice: excelente el informe económico de Horacio. Y Javier Rodríguez, que se puso como oyente, manda uno que dice: Robelli es un crack. Bueno, ahí lo estoy viendo, estoy viendo, no estaba estaba acá, pero no lo vi en un momento. Bueno, llegó el espacio A Dos Orillas de Silvia Visconti, que me parece que vamos a seguir con Chile, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo también agradecerle a Robelli las palabras que tuvo para el pueblo uruguayo. Me lo dice siempre, no lo hizo demagógicamente, siempre me dice, además ha leído y te explica por qué lo dice, ha leído bastante, conoce. Como buen provinciano es uruguayo también. Bueno, yo agradecerle porque aquí también muchas veces pensamos o decimos que Artigas es el mejor de todos nosotros y nos referimos en general a toda esta parte del sur. Bueno, sí, hoy voy a charlar un poquito con ustedes y con la audiencia sobre Chile, porque hoy los chilenos y los latinoamericanos en general recordamos el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al presidente constitucional Salvador Allende. Y recordamos también que entonces se estableció una dictadura que se extendió hasta 1990, durante la cual se violaron sistemática y brutalmente los derechos humanos, todos los derechos humanos. Recordamos que Salvador Allende asumió en 1970 como presidente de Chile por la Unidad Popular, siendo el primer político de orientación marxista en el mundo que accedió al gobierno a través de elecciones generales en el marco de la democracia liberal o de la democracia burguesa, como queramos decirlo. En ese momento, el gobierno de Estados Unidos, dirigido por el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, empezaron a conspirar contra Allende desde antes de su elección, apoyando a los grupos opositores. Y luego de la elección buscó este gobierno estadounidense desestabilizar al gobierno chileno, financiando y apoyando activamente la realización de un golpe de Estado. Hay una serie de documentos estadounidenses desclasificados más o menos recientemente que dan cuenta de algo que ya sabíamos, pero que ahora está confirmado por esos documentos, que dan cuenta, decía, del plan Fugel. Ese plan
cuya traducción sería la correa sobre Chile, y también de las acciones conspirativas que en ese sentido establecía ese plan. Los documentos, estos que se desclasificaron, incluyen notas manuscritas del director de la CIA que registran las órdenes del presidente Nixon para fomentar el golpe, la creación de un grupo de trabajo de la CIA con ese objetivo, la promoción de operaciones encubiertas, órdenes de Kissinger para mantener la presión sobre cada aspecto que vieran débil del gobierno de Allende, la ayuda económica a los grupos opositores y a ciertos medios de prensa como el Mercurio, y comunicaciones también de la Casa Blanca con el dictador brasileño Garrastazu Medici, asegurándole apoyo económico a cambio de influir en las Fuerzas Armadas chilenas para derrocar a Allende. Nuestra principal preocupación en Chile es la posibilidad de que Allende se consolide y que su imagen ante el mundo sea un éxito. Eso decía Nixon ante el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos el 6 de noviembre de 1970. Es decir, apenas 2 días después de que Allende iniciara su gobierno. Para evitar la consolidación, en los años siguientes, el gobierno de Estados Unidos utilizó, entre muchas otras prácticas, estrangular la economía de Chile. Congeló la ayuda económica, el Banco Mundial y las otras instituciones financieras internacionales que estaban dominadas por Estados Unidos cancelaron todos los préstamos. La ITT formó un comité de representantes de todas las corporaciones estadounidenses que tenían intereses en Chile para fraguar una estrategia contra Allende. Se enviaron agentes de la CIA a sabotear la economía, fomentar un movimiento de oposición contra el gobierno, como por ejemplo la huelga de los camioneros, ¿no?, que paralizó todo el sistema de transporte y también los afectos comerciales. Menos de 3 meses distancian el golpe de Estado en Uruguay del de Chile, en donde desde comienzos de los años 70 se habían exiliado numerosos uruguayos. Es en este marco que este año hubo diferentes conmemoraciones, debates y actividades conjuntas que de alguna manera buscaron tejer memoria y junto al Nunca Más y al reclamo de verdad y justicia desplegaron experiencias potentes de resistencia y solidaridad. Por ejemplo, un increíble manto que fue bordado por mujeres de grupos de familiares de detenidos desaparecidos en el Uruguay y mujeres chilenas, que estuvo aquí en el momento de nuestro 50 aniversario del golpe de Uruguay y que luego fue hacia Chile para estar en estas conmemoraciones. Bien, en tiempos de la Unidad Popular, que fueron tiempos de efervescencia, lucha, esperanza, se desarrolló toda una generación de músicos poetas y de poetas músicos, una verdadera comunión de música y poesía. Con discursos de compromiso social, algunos de estos músicos exploraron en un tema también muy vigente en este momento en Chile, en la cosmovisión indígena. Otros fusionaron canciones de autor y rock, de folclore y de música progresiva, y la música chilena floreció en una polifonía de nuevas sonoridades. Poesía y música unieron a Pablo Neruda, a Nicanor y Violeta Parra, a Ángel Isabel Parra, a Patricio Mans, a Raúl Zurita, a Víctor Jara, a Margot Loyola, a Osvaldo Gitano Rodríguez, a Tito Fernández, a Rolando Alarcón y a los grupos Quilapayún, Inti Limani, Iyapu y Cuncumén, entre otros, ¿verdad? En esta fecha de conmemoración me pareció entonces especialmente significativo rescatar un poco la singular experiencia de uno de estos grupos, de Inti Limani, un grupo que estuvo compuesto por jóvenes que iniciaron una apuesta musical y cultural hacia el año 1967 y que fue determinante en la campaña presidencial de Salvador Allende. Formaron parte de esa nueva canción chilena, de ese movimiento musical
y social también, que aportó a los procesos populares de finales de la década de los 60 e inicio de los 70. Una forma nueva de integrar a la clase trabajadora a la cultura política de izquierda. La cantata chilena y la llamada Nueva Canción constituyó un interesante intento de acercar las consignas del proceso popular, conocido como la vía chilena al socialismo, a través de la música. El álbum titulado Canto al Programa fue una experiencia singular que musicalizó con ese objetivo los principales puntos del programa de gobierno propuesto por la Unidad Popular. En un long play con 12 canciones y cortos relatos que los unían con explicaciones sintéticas, narradas en un lenguaje coloquial y popular, buscaron llegar a las masas trabajadoras y campesinas. Este disco buscó enraizar el programa socialista en las poblaciones empobrecidas del campo y la ciudad, reforzando la concepción política de la Unión Popular y su programa de gobierno de una manera que era inusual, no se había hecho nunca, por lo menos hasta la época. El disco fue un éxito musical, pero sobre todo fue un punto de quiebre en lo político y lo cultural, y de este se inmortalizarían algunas canciones como Canción al Poder Popular y Venceremos, canciones esperanzadas de Sofías. Les propongo entonces escuchar uno de los temas de esa producción discográfica, precisamente Canción del Poder Popular. Nosotros los que levantemos Chile, así es que a poner el hombro vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Todos vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Bueno, siempre es el pueblo el que tiene que decidir, ¿verdad? Y el canto al programa fue una expresión en este momento de agitación y de propaganda de una cultura revolucionaria que estaba en construcción
y que emergió de una época convulsionada para el pueblo de Chile, donde las canciones fueron un elemento de socialización política en una sociedad que pretendía forjar un proyecto social y popular que se opusiera a la dinámica del capital. Los temas de ese disco van a girar en torno al tema central del poder popular, con canciones tituladas El Vals de la profundización de la democracia, El Rin de la nueva Constitución, Canción de la propiedad social y privada, Canción de la reforma agraria, Tonada y sanjuriana de las tareas sociales, Canción de la nueva cultura, Vals de la educación para todos, Canción de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Todos estos títulos dejan entrever el contenido del programa y las principales iniciativas del gobierno de Allende: socialización de los medios de producción, fortalecimiento de la propiedad social y educación popular. En agosto de 1970, en uno de los actos de campaña, entre los asistentes, alguien desplegó un cartel en el que se leía: "No hay revolución sin canciones". Y esta frase recogía la función pedagógica que se implementó a través de la poesía y la canción, que llegaron a miles y miles que quizás no podían leer el programa de la Unidad Popular. Y esto es tan así que cuando recientemente el pueblo chileno tomó las calles y plazas tras el decreto del estado de excepción aplicado por Sebastián Piñera, un sinfín de canciones de resistencia y unidad popular, escritas antes y después del golpe de estado de 1973, regresaron y estallaron en la voz de miles de manifestantes. Desde los balcones y en la calle, la gente entonó canciones. Así sonaron Para que nunca más en Chile, o El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara, en una versión ayornada de músicos convocados por la Fundación Víctor Jara. En la Alameda, los jóvenes coreaban también El baile de los que sobran, un tema del grupo Los Prisioneros de 1986. Músicos actuales, y los ya mayores, participaron en las revueltas de Chile con un verdadero cacerolazo musical y se entonaron temas con memoria de ayer y hoy, como Te recuerdo Amanda, El aparecido, Plegaria de un labrador, del cantautor chileno asesinado Víctor Jara, El pueblo unido jamás será vencido, de Quilapayún, La carta de Violeta Parra, cantada por Morlan Ferte, o Cacerolazo de Anita Tijoux. Imposible no ver en estas canciones y en estos poemas la continuidad de aquella frase levantada como estandarte. Las canciones poesía fueron y son un símbolo más para que aquellos hechos no sean olvidados. Música y poesía pueden ser, como cantaba Víctor Jara en este tema que les proponemos escuchar, Manifiesto. Violeta, guitarra
se parezca. Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Que el canto tiene sentido cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras. Para terminar, quiero permitirme compartir un relato de una amiga compañera chilena que me contaba en estos días su 11 de septiembre, vívido en su memoria de niña de 8 años en aquel entonces, cuando preparada con su uniforme planchadito y su cabello con cintas blancas, se disponía para cantar con el coro de su colegio, que conmemoraba el Día del Profesor, con una actuación en el Teatro Municipal de su comuna. Ella se recuerda sentada y acariciando la mesa lustrada del comedor hogareño, sin terminar de comprender los ojos llorosos de su madre y el ruido de la metralla y los bombazos de la calle, la tristeza y el miedo. No hubo canto ni teatro aquel día para mi amiga Orieta, pero aquellas canciones, ensayadas con su señorita Gilda, que fue su maestra, detenida, presa y murió exiliada en México, pervivieron con ternura infinita en su memoria hasta hoy, cuando se las canta a su nieto. Es la memoria sonora de los pueblos en su larga lucha histórica. Por eso, Daniel, creo que es verdad, no hay revolución sin canciones y no hay revolución sin poesía. Con ellas también, como dijo Allende, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Y yo creo, compañeros, que ese día, como siempre, el pueblo caminará cantando. Y bueno, con este recuerdo me despido de ustedes hasta la próxima semana. Muy emotivo tu columna, tu espacio, como siempre, y bueno, hoy más todavía por la fecha que conmemoramos. Y el relato que elegiste nos pega en la fibra más íntima, ¿no? Gracias, Silvia, gracias. Te puedo asegurar que cuando Orieta me lo contaba, sentí esa misma emoción, sí. Bueno, Javier, nos vamos.
y Silvia y Dayana. Nos vamos para el próximo lunes 18 de septiembre, programa 198. Nos vamos acercando al 200, que por ahí nos podemos permitir traer un vinito, algo para festejar, ¿no es cierto? Y ¿por qué no? Y te lo mandamos por o si no te lo servís vos allá y brindamos a la distancia, Silvia. Claro que sí. Bueno, nos fuimos en el programa Todos los Fuegos por Radio Rebelde hasta el próximo lunes 18 de septiembre. Chao. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes.